Alumnos, continuando con el sílabo de curso, y tenemos en la cuarta semana todo lo que es el marco internacional de la auditoría interna, ¿no? Soy el profesor Javier Pérez y esta clase la hacemos, por esta vez lo voy a hacer en YouTube para poderle grabar, y terminado la clase que ustedes escuchen, absuelvo su pregunta vía virtual, ¿no? Empezamos entonces. ¿Qué es el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna? El IMAI es el Instituto Mexicano de Auditoría, así como tenemos el IAI a nivel internacional que se formó en Estados Unidos, y tenemos un IAI Perú, también hay un IMAI, Instituto Mexicano de Auditoría Interno, en México, ¿no? Dentro de nuestra habla española, igual que el IAI España, son unas grandes instituciones en las cuales nosotros, el capítulo peruano, nos guiamos mucho de ellos, ¿no? Afiliado a ley, promueve la adopción del cumplimiento del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la misión, cuáles son las guías obligatorias, los principios básicos de este marco internacional, el código ética. Si ustedes ven como clases anteriores, yo les decía, juega mucho el papel del código ética en la función de la definición de auditoría interna, cuáles son las normas, la guía de aplicación, la guía supletoria y la guía de recomendaciones. Este es en fin el marco de la misión de que nos basamos todos los auditores, ¿no? Los trabajos que lleva a cabo la auditoría interna son realizados en ambientes legales, culturales y diversos para organizaciones que varían según su propósito, tamaño y estructura. Es decir, de acuerdo, si nosotros tenemos transnacionales, ellos tenemos la oficina de auditoría interna, algunos ponen su control. Si tenemos principales contribuyentes, tienen su oficina de auditoría interna. Es decir, el marco, el plan de trabajo, el plan anual de control se basa de acuerdo a la estructura y la entidad, a la diversidad de actividades que desarrolla la empresa, ¿no? Si tales diferencias pueden afectar prácticas de auditoría interna, cada ambiente de cumplimiento de las normas internacionales para la profesión de auditoría interna es esencial para el ejercicio de la responsabilidad de los auditores internos. Es decir, el ejercicio de nuestra profesión, como tenemos ya el marco institucional, nosotros nos basamos bajo esa normatividad. Me acuerdo que un alumno en las clases anteriores me preguntaba que si nosotros, ¿cuál es nuestras normas de referencia? Son las normas del marco profesional de la IAI, también entran las guías internacionales que han sido aprobadas por el Instituto Mexicano de Auditores Internos, el IMAI, que también forman guías, son nuestro instrumento para hacer la metodología en cuanto al trabajo de la oficina de auditoría interna. ¿Cuáles son los propósitos de esta norma? Orientar la adhesión de los elementos obligatorios del marco internacional para la práctica. Es decir, esa es nuestra fuente, esa es nuestra base, ese es el instrumento para hacer nuestro trabajo de auditoría interna. Proporcionar un marco para ejercer, promover el amplio rango de los servicios de auditoría. Así como hay, le decía en clases anteriores, los auditores financieros se guían por las normas internacionales de auditoría, se guían por las normas personales, se guían por las NADA, así nosotros nos guiamos por estas normas que son de vigencia para todo lo que ejercimos el cargo de auditores internos. Establecer bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna, fomentar una mejora en los procesos y operaciones de la organización. Ojo con eso, fomentar la mejora en los procesos, es decir, ya estamos hablando que ya no tenemos que guiar ya de una auditoría de proceso. Hoy las instituciones modernas hablan de cada proceso, procedimiento, un proceso. ¿Por qué proceso? Porque corrigen muchos términos, muchas áreas burocráticas que antes se formaban. Hoy, por ejemplo, hablamos de la auditoría y en unos minutos vamos a hablar también de lo que es la auditoría de proceso. ¿Cuál es la misión? Mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis en base a riesgo. ¿Se dan cuenta? Por eso que yo les decía hoy, antes de finalizar esta hora de clase, para dar paso a las preguntas, voy a hablar de unos cuestionarios. Voy a mandarles un cuestionario y les voy a enseñar cómo llenamos y ustedes me lo van a entregar como trabajo. Ya no va a ser el resumen de esta clase como trabajo, va a ser llenar ese cuestionario. Les enseño a explicar y es un cuestionario que le va a servir como base, se llama el cuestionario antifraude. Hoy está muy en boga, todos los acontecimientos que están pasando en nuestro país juegan mucho
esta aplicación de este fraude que es versión 2020, ¿no? El marco internacional para la práctica profesional es el marco conceptual que organiza la guía autorizada, promulgada por este instituto o International Auditor, que establece las normas y el código de ética del auditor, ¿sí? Es decir, ha sido aprobado por Estados Unidos, por el IAI de Estados Unidos, que es la base nuestra a nivel internacional, y acá nosotros en Perú lo aprobamos y lo veamos. Repito de nuevo, también seguía de esto Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, seguían de este marco profesional en cuanto al trabajo del auditor interno. De conformidad con los principios establecidos en la guía obligatoria, es necesaria y esencial para la práctica profesional de la auditoría interna. La guía obligatoria se desarrolla siguiendo un proceso establecido con una debida diligencia que incluye el periodo de exposición pública en la parte interesada. Para aprobarse el plan de trabajo nuestro, para ver, ya le decía, ver los procesos, para ver, determinar cuáles son las gerencias o las áreas donde hay más riesgo, o donde hemos de tener cuidado para que no haya bandera roja. Entonces ahí es muy importante, cuando nosotros hacemos la exposición, los auditores internos, ante el directorio y ante la junta accionista, a ellos le hacemos la exposición, cuál va a ser el trabajo nuestro durante todo el año. En este caso, si hacemos un ejemplo, el año 2020, ¿no? Principio fundamental para la práctica profesional de la auditoría interna. ¿Cuáles son los principios básicos? Así como hay principios de contabilidad generalmente aceptados, así como hay principios para la auditoría financiera, tenemos principios también para la auditoría interna. Y tenemos demuestra integridad. Es decir, yo siempre le decía, no basta ser honesto, sino hay que ser íntegro. Primero la integridad, después la honestidad. Yo posteriormente en las clases siguientes les vamos a hablar de un video, ¿no?, que yo me gusta mucho pasarle a ustedes, la diferencia entre ser íntegro y honesto, ¿no? Demuestra competencia y diligencia profesional. Cuando hablábamos en la clase anterior, cuando hablábamos del cuestionario para aprobar el CIA, le decía primordial, básico, esencial y competencia. Quiere decir que debemos ser competentes para ejercer nuestra profesión de auditor interno. Después dice diligencia, cuidado, esmero. Acuérdense cuando hablábamos de las nalgas, esmero. Acá decimos diligencia, cuidado profesional, ¿no? Es objetivo y se encuentra libre de influencia. La independencia, la primera y segunda clase le hablaba de la independencia del auditor. No puede estar subyugada por nadie, ¿no? No puede haber conflicto de intereses. Es por ello importante que en nuestro trabajo de auditor seamos muy independientes y tengamos libertad y acceso a toda la información que maneja la empresa. Se alinea con las estrategias, los objetivos y riesgos de organización. Cuando hablamos de planeamiento estratégico en una empresa, también hablamos en auditoría de planeamiento, de planeamiento estratégico, la planificación de la auditoría. Es decir, debemos conjugar con lo que utiliza la empresa, el planeamiento estratégico. También de los riesgos, ¿cuáles son los riesgos? Nosotros en nuestra evaluación, los cuestionarios que vamos a ir aplicando en cada clase que vamos a ir haciendo, a partir de esta cuarta clase ya vamos nosotros a trabajar todo lo que es evaluación de riesgo. Está posesionada en forma apropiada y cuenta con los recursos adecuados. Es decir, acuérdense que es muy importante cuando se habla de planeamiento estratégico, cada gerencia, digamos, gerencia de ventas, producción, finanzas, tiene un presupuesto para todo el ejercicio. Es igual. Para la parte de auditoría interna se necesita un presupuesto. Si hablamos ya del sector público, acuérdense que hace poco ha sido aprobado el control concurrente para la Contraloría, que ha pedido 20 millones para hacer el trabajo de visita a nivel nacional, ¿cierto? Entonces se necesita siempre un presupuesto. Acuérdense que eso no estaba programado, recién se aprobó la ley hace una semana, ¿sí? Entonces se necesita un presupuesto. Demuestra compromiso con la calidad y mejora continua de su trabajo. Mucho entra. ¿Cómo evaluamos la calidad? Con el ISO, ¿no? Con los ISO. En este caso, vamos a ver mucho, vamos a trabajar el 37001, que es anticorrupción, antisoborno. Vamos a trabajar mucho todos los ISO principales que tengan que ver con el ejercicio de nuestra profesión.
el ISO 31000 también, está posicionada, demuestra compromiso con la calidad y mejora continua, se comunica en forma efectiva. Es muy importante la comunicación constante con el directorio, con la junta accionista. Es importante, por eso, cada 15 días o semanal que se haga la comité de diferencia, debe invitarse, la reunión del directorio debe invitarse al auditor para que haga una exposición de los trabajos que viene realizando en la empresa. Se proporciona aseguramiento en base a riesgo. Ese es el trabajo nuestro. Hoy empezamos a evaluar a través de estos cuestionarios, encuestas, programas, etc. que vamos a ir viendo en todos estos 4 meses de la clase. Hace un análisis profundo, es proactiva y orientada al futuro. Cuando yo le decía proactiva, ¿qué quiere decir? Activo, atento, hábil, estar atento. No, yo siempre decía estar en las áreas, hacerse un recorrido, estar diariamente, no de frente de las oficinas, sino de las otras áreas para ver qué está pasando, hacer visita inopinada, visita diaria, ¿no? En qué momento es necesario, de acuerdo a nuestra programación, la visita. Acuérdense que la visita nuestra del auditor es sorpresiva, en todo momento podemos ir a cualquier área de la empresa. Y acá hablamos, ya acá tenemos un organigrama de todas las normas internacionales que vamos a ir hablando en las principales en cada clase. Hoy hacemos este cuadro, este organigrama de resumen, y vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuáles son las normas para el ejercicio profesional de auditoría interna aprobadas por el Instituto Internacional Auditor. Normas para tributos: 1000. Propósito, autoridad y responsabilidad, independencia, objetividad. Ahí nos habla de la independencia que debe la autoridad que tiene el auditor para hacer los trabajos. 1110. Independencia, organización, objetividad individual. Vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas para hacerle algunos ejemplos. Y hablando, ¿qué son estas normas? Estas normas forman parte del marco para la práctica profesional. Este marco fue propuesto por el equipo de trabajo guía aprobado por el Consejo de Administración, el IEI, en 1999. Contempla la definición de la auditoría interna, código de ética, normas y otras vías relacionadas. Acuérdate, normas de ética, mucho tiene que ver con nuestro trabajo. Y vamos a llegar para hacer una pequeña explicación del ejercicio profesional. Muy bien. Cuando hablamos de las normas 1000, propósito de autoridad y responsabilidad, el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de la auditoría interna deben estar formalmente definidos en un estatuto de conformidad con las normas y estar aprobada por el Consejo. Cuando habla del Consejo quiere decir directorio y la Junta General de Accionistas. Hay un estatuto, hay un reglamento de nuestra función, de nuestro ejercicio, que tiene que ser aprobado a ese nivel para poder hacer los trabajos de auditoría. Cuando hablamos de la 1000A1, la naturaleza de los servicios de aseguramiento proporcionados por la organización debe estar definida en el estatuto de auditoría. Si los servicios de aseguramiento eran proporcionados a terceros, ajenos a la organización o naturaleza de estos servicios, también deberá estar definida dentro del estatuto. Algunos transnacionales, algunos principales contribuyentes de empresas requieren siempre que no es que desconfíen del trabajo de auditor, sino como una manera para poder hacer algunos trabajos específicos, solicitan también a través de una consultoría, de una transnacional de auditoría, Price, Way, ¿no? KPMG, para que le pueda hacer un servicio de consultoría de un punto específico que ellos requieran. 1000C1. La naturaleza de los servicios de consultoría deben estar definidas dentro del estatuto. No se puede hacer nada fuera del reglamento y del estatuto del trabajo del auditor. 1100. Independencia de objetividad. La actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos deben ser objetivos y cumplimiento. No hay trabajo subjetivo del auditor. Debe ser probado, evidenciado, documentado y planteado sobre los riesgos más altos que tienen en la empresa. 1100. Independencia de la organización. El director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico
de tal forma que dentro de la organización permita a la actividad de la auditoría interna cumplir con su responsabilidad. Es importante conjugar el trabajo del comité de auditoría y el auditor interno. Por eso, clases anteriores yo le decía, es muy importante que un miembro del directorio o un director tenga los conocimientos contables de auditoría, para que se pueda haber un entendimiento y se puedan proponer mejores trabajos y propuestas para alertar los riesgos oportunamente. Cuando hablamos de 1010 A1, la actividad de la auditoría interna debe estar libre de injerencia al determinar el alcance de la auditoría interna, es desempeñar su trabajo y comunicar los resultados. Cuando dice debe estar libre de injerencia, nadie puede intervenir, ¿no? El directorio se aprueba el plan, puede dar sugerencias también al directorio de la Junta de Accionistas, pero se aprueba y se ejecutan de los resultados y se debe informar de estos resultados. Nuestro trabajo objetivo, independiente, sin tener trabas del trabajo, es decir, acceso a todas las áreas y acceso a toda la información que maneja la empresa. Objetividad 11.20, objetividad individual. Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral y evitar conflicto de intereses. Muy importante, imparcial y neutral. Por eso no es necesario cuando se hace el ejercicio y hay un familiar que está ocupando un cargo jerárquico, gerente de administración, gerente de finanzas, gerente general, el auditor debe inhibirse de hacer los trabajos de auditoría, porque estaría sujeto a no va a ser imparcial sus informes y sus recomendaciones no van a ser neutrales, ¿no? Bien, en esta norma 11.30, impedimentos a la independencia y objetividad. Si la independencia y objetividad se viese comprometida de hecho y en apariencia en detalles, los detalles del impedimento deben darse a conocer las partes correspondientes. La naturaleza de esta comunicación dependerá del impedimento. Es decir, una prueba de la independencia y objetividad nuestra debe ser el acceso a todo. En la norma 11.31, los auditores internos deben abstenerse de evaluar las operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente responsables. Se presume que hay impedimento de objetividad si el auditor provee servicio de aseguramiento para una actividad de la cual él mismo haya tenido responsabilidad en el año inmediato anterior. Por eso es muy importante, no se puede ser auditor interno y asesor por ejemplo, en el año 2020. Yo tengo que haber pasado, la norma establece, acuérdense, que haber pasado un año para yo poder ejercer. Es decir, para yo poder hacer una auditoría, si he renunciado en el 2020, lo podría hacer en el 2021. ¿Sí? Tiene que haber pasado un ejercicio. Y no puedo hacer yo auditorías donde he hecho asesorías. Eso es ilegal, no es computable, no es prudente, no es razonable, no es confiable, ¿no? En 11.30, los trabajos de aseguramiento y funciones por las cuales el director ejecutivo de la auditoría tiene responsabilidad deben ser supervisadas por alguien fuera de la actividad de la auditoría interna. En este caso, cuando decimos fuera de la actividad de auditoría interna, puede ser el control que es la parte de finanzas, el control que es la parte de gestión, o bien se trabaja conjuntamente con el comité de gerencia. Si los auditores internos tuvieran impedimentos potenciales a la independencia y objetividad relacionadas con los servicios de consultoría que le hayan propuesto, deberá declararse en situación de cliente antes de aceptar el trabajo. Es decir, previo al inicio del trabajo de consultoría, auditor interno, se hace saber, mire, yo conozco a la persona, al gerente de finanzas, hemos estudiado juntos en mi promoción de San Marcos, entonces se anticipa. Si el directorio considera que eso va a quitar la objetividad del trabajo, no se hace la labor, ¿sí? Muy bien, cuando hablamos de 12, pericia y debido cuidado profesional, los trabajos deben cumplirse con pericia y con debido cuidado profesional. Hoy, los auditores internos, hace 4 o 5 años, por este caso ya que ha salido de Graña y Montero, el caso Lavajato, Odebrecht, se está considerando a nosotros, los auditores internos, como peritos. Ya no se nos dice, a ver, que venga, me acuerdo, hace un par de años, fui citado al Poder Judicial y me dice, muy bien, el juez me dice, ahora sí que hable el perito, ¿cierto? Y fui con mi informe de auditoría a exponer cuál ha sido la metodología, cuáles han sido los procedimientos que había yo empleado, y sustenté mi exposición con mi papel de trabajo y el informe de auditoría.
¿cierto? Hoy somos considerados como los peritos. Por eso esta norma dice de pericia y debido cuidado profesional. La 12.10 pericia, los auditores internos deben reunir los conocimientos, las actitudes y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría interna colectivamente debe reunir y obtener un conocimiento de actitudes y otras competencias. Cuando dice conocimientos y actitudes, se nota con el auditor prudente, íntegro, honesto, y juega mucho la personalidad. Por eso que nos dice ver tanto del jefe de auditoría, del auditor interno que le dicen algunos y del equipo polivalente que le acompaña. Juega mucho. Si hay alguien que ha tenido un proceso, se tiene que dejar de lado porque eso va a impedir subjetividad para el trabajo de auditoría. Después dice 12.10, el director ejecutivo de auditoría debe obtener asesoramiento competente y asistencia del personal de auditoría interna. Carece de los conocimientos, las actitudes y otras competencias necesarias para llevar a cabo la totalidad de parte de trabajo. Es decir, el jefe de auditoría y el comité de gerencia, cuando hacen la etapa de asesoramiento y asistencia, dice el personal de auditoría interna carece de los conocimientos y actitudes necesarios. Se evalúa mucho si tenemos las competencias. Por eso decía, en este caso, para evaluar los controles de cualquier institución, llámese principales contribuyentes o transnacionales, se está pidiendo hoy el CIA. Sí, se está pidiendo porque este especialista, en el caso si vamos al público, haber tenido una especialización de control interno y riesgo, ¿no? El 12.10 el auditor interno debe tener suficientes conocimientos para identificar los indicadores de fraude, pero no es de esperar que tenga conocimientos similares a los de aquellas personas cuya responsabilidad principal es la detección de la investigación del fraude. Es decir, de aquí para adelante en las siguientes clases vamos a ir hablando ya, y hay un capítulo, creo que el 7º o el 9º, que nos habla de fraude. Antes de terminar esta hora de clase, para pasar a las preguntas, vamos a pasar un cuestionario básico que hoy se está aplicando en 2019-2020 a las empresas transnacionales, a los principales contribuyentes que tengan que ver con el fraude, ¿no? 12.20, debido cuidado, lo que se conoce en la auditoría financiera como esmero profesional, ¿no? Los auditores internos deben cumplir su trabajo con cuidado y la pericia que se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente. El debido cuidado profesional no implica infalibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no seamos infalibles, ¿no? Acuérdense que vamos a ampliar en una siguiente clase, por ejemplo, el caso de Graña Montero. No le aceptaban durante 2 años su auditoría financiera en 2016. ¿Por qué? Porque ya como se había saltado este caso en Brasil y había llegado en Perú, no se estaba considerando ni como deficiencia de control, ni como reporte de control, ni el informe financiero, no se decía nada. Sin embargo, el pasivo era complicado de Graña y Montero. A eso se refiere, ¿no? Se refiere que nosotros debemos pues tener mucho cuidado en el trabajo de esmero profesional. El 12.20, el auditor interno dice debe ejercer debido cuidado profesional, el alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo, la relativa complejidad, materialidad, la adecuada eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Nuevamente repito, por eso que voy a entrar en una pequeña introducción en esta clase, lo que es auditoría y procesos, porque ya la norma me está diciendo la relativa complejidad, materialidad y significado del asunto, cual implican los procedimientos de aseguramiento, la adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno. Es decir, hablamos de los procesos y los riesgos que hay en todos los procesos que utilizan las empresas, en todas las operaciones que realizan toda la estructura orgánica de la empresa. Y la 12.20, el auditor interno debe ejercer debido cuidado profesional durante el trabajo de consultoría, teniendo en cuenta lo siguiente: las necesidades y expectativas de los clientes, incluyendo la naturaleza, oportunidad y comunicación de los resultados del trabajo, la complejidad relativa y extensión de las tareas necesarias para cumplir el objetivo del trabajo. El costo del trabajo de la consultoría se relaciona con los beneficios potenciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir
que cuando yo hago mi programa de auditoría, tengo mi presupuesto, yo tengo que costear todo lo que me da costar hacer los trabajos de abril a diciembre, digamos el ejemplo, sí, ahora, ¿no? Todo ese proceso puede terminar toda esta etapa de COVID, todo puede terminar toda esta etapa de esta pandemia y en algunas instituciones, como el caso de la auditoría, preguntaba un alumno en las clases anteriores, profesor, ¿qué pasa que no se están haciendo la auditoría? Todo ha sido suspendido hasta después del 26 y se va a retomar porque los plazos para finalizar las auditorías financieras es en mayo de todos los años. Como en este caso falta un mes y seguramente la Superintendencia de Mercado de Valores va a determinar un mes o 2 meses más el tiempo que ha sido la cuarentena para que se terminen las auditorías financieras. Cuando hablamos ya del 1230, los auditores internos deben perfeccionar los conocimientos y aptitudes y otras competencias mediante la capacitación profesional continua. En eso hay que tener mucho cuidado. Yo le decía las clases anteriores, nosotros por el ejercicio de nuestra profesión tenemos que tener mínimo 80 horas de capacitación en todo cada año. Por ejemplo, en el 2018 yo fui al curso de 6 meses a Marco, la especialización de control interno, público y privado, 245 horas, pasé las 80 horas. 2019 he ido a otro curso de especialización de administración y gestión y riesgo, 200 horas. ¿Sí? Es importante siempre tener como mínimo cada evaluación y competencia que tenemos nosotros, mínimo 80 horas de capacitación en toda la especialidad del ejercicio de nuestra profesión. El 1300 dice: el director ejecutivo de auditoría interna debe desarrollar y mantener un programa de aseguramiento de calidad y mejora que cubre todos los aspectos de la actividad de auditoría interna y revisar continuamente la eficacia. El programa debe estar diseñado para ayudar a la actividad de auditoría interna y añadir el valor y su mejora de operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Me acuerdo que un alumno preguntaba también la clase anterior si los trabajos son a medida, si son específicos, las auditorías que hacemos en base a algo, ¿no? Por ejemplo, el sector público, ¿qué está haciendo ahora sobre el caso de la pandemia? ¿No? Nosotros en las empresas nacionales se han tenido que ver en proveer bienes y servicios a instituciones públicas, también nosotros los auditores internos privados tenemos que revisar cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? Y ahí en este caso, esa empresa que ha vendido los respiradores mecánicos al hospital de Ate ha presentado un problema, ya se le ha pagado, se dice que se hace sin efecto, ya se pagó. Entonces ahora hay que averiguar quién firmó la recepción de estos respiradores mecánicos sin estar completos. ¿Quién hizo la prueba técnica para que esté en funcionamiento? Que es lo único. Ahí hay una situación que tiene que revisarse en la parte logística, abastecimiento, tesorería, contabilidad, porque ellos son los filtros, son los controles previos antes de pagarse, ¿cierto? Y si vamos a la actividad privada, también hay que ver si cuando participamos en los concursos públicos, la empresa privada reunía los requisitos, si teníamos todo el material oportunamente, si reuníamos todas las bases, hemos presentado de acuerdo a las bases que han sido convocadas por OCSE, ¿cierto? O sea, no es tan sencillo, requiere cierta conocimiento, prepararnos y revisar. Bien, ahora tenemos nosotros la evaluación de programa de calidad. La actividad de auditoría interna debe adoptar un proceso para supervisar y evaluar la eficacia general de los programas de calidad. Este proceso debe incluir tanto evaluaciones internas como externas. Que cuando decimos evaluaciones internas quiere decir la parte nuestra, dentro e interno de la empresa, y también externamente. No tenemos que comunicar a los proveedores de bienes y servicios, comunicar a las instituciones, al colegio de ingenieros, es decir, al colegio de abogados. Comenzamos a mandar cartas para ver qué es lo que ha pasado en todo ese proceso. Ojo, proceso. Evaluaciones internas, 13.11. Las evaluaciones internas deben incluir revisiones continuas del desempeño de la actividad de auditoría interna y revisiones periódicas mediante la autoevaluación y mediante otras personas dentro de la organización con conocimiento de las prácticas de auditoría interna y de normas. Estas normas que estoy exponiendo son bases primordiales para el ejercicio de nuestra profesión. Deben realizarse evaluaciones externas, como ya está.
1320, el director ejecutivo de auditoría debe comunicar, el director ejecutivo decimos el jefe de auditoría interna, ¿ya? Debe comunicar los resultados de las evaluaciones externas al consejo. Cuando decimos consejo, ¿qué quiere decir? Junta de accionistas y directorio, consejo directorio. 1330, utilización realizada de los acuerdos con las normas. Se anima a los auditores internos a informar que sus actividades son realizadas de acuerdo con las normas para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Sin embargo, los auditores internos podrán utilizar esta declaración solo si las evaluaciones del programa de mejoramiento de calidad demuestran que la actividad de auditoría interna cumple con las normas. Cuando hacemos realizadas de acuerdo a las normas, quiere decir las normas que tenemos que aprobar el Instituto de Auditoría Interno, el IEA, ¿no? 1340, declaración de incumplimiento. Si bien la actividad de auditoría interna debe lograr el cumplimiento total de las normas y los auditores internos deben lograr el cumplimiento total del código de ética, puede haber casos en los cuales no se logre el cumplimiento total. Cuando el incumplimiento afecte el alcance general o funcionamiento de la actividad de auditoría interna, debe darse esta situación. Cuando alguien, por una cuestión de ética, impide nuestro trabajo, demora dando información, obstruye el trabajo de auditoría, nosotros tenemos que comunicarle, pedimos en las sesiones de consejo, en el directorio, pedimos que se lleve a cabo una reunión y explicamos ahí todos los inconvenientes, las trabas, la falta de información que tenemos para el ejercicio de nuestra función. Bueno, esta es la norma de desempeño, que ya vamos ahora a hablar un poco de lo que es el código. Vamos a ir hablando de la siguiente norma para no ser tan cansado, porque ya en la parte del 2000 hablamos del programa de trabajo. Cuando toque la semana que hablemos del programa de trabajo, voy a referirme a todas las normas que tienen que ver con nuestro programa de trabajo, con análisis y la supervisión del trabajo de auditoría, ¿ya? Hoy voy a hablar de la ética para pasar un poco a ver la auditoría de proceso. Ahí está. Este es el Instituto of International Auditors, el Instituto de Auditoría Interno de Estados Unidos. Tiene como principio, se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los siguientes principios. Integridad. Por eso que a los que han sido mis alumnos años anteriores, les voy a seguir pasando esos videos cuando decía la diferencia entre integridad y honestidad. Primero la integridad. Vean lo que no estaba desubicado el profesor Jaqueca. No porque acá hablamos de integridad. ¿Qué quiere decir integridad? La integridad de los auditores internos establece la confianza y consiguientemente provee base para confiar en su juicio y la ejecución de su trabajo de auditoría. ¿Se dan cuenta? Objetividad. Los auditores internos exhiben más alto nivel de objetividad profesional al reunir y evaluar y comunicar la información sobre la actividad o proceso a ser examinado. El auditor interno hace una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes, forma su juicio y no se deja influir indebidamente por propios intereses por otra persona. Hace unos minutos le decía al comienzo de clase, nosotros los auditores internos, ustedes como futuros auditores, tanto externo e interno, la objetividad en el trabajo, la función de auditor, tanto interno como externo. Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que reciben y no divulgan. ¿Qué quiere decir? La confidencialidad, la reserva. No se divulga sin la debida autorización a menos que exista una obligación legal o profesional. Si el juez nos pide que vayamos nosotros a hacer una exposición que se siente que como perito debemos exponer, que hay una debilidad en el trabajo, que tienen una mejor objetividad, vamos nosotros y vamos con nuestro papel de trabajo. Sí tenemos que llevar ante juez, ante una institución, ¿sí? Solamente cuando viene la auditoría interna, pide cuáles son los últimos auditorías que ha hecho la oficina de auditoría interna, se le proporciona también. Los papeles de trabajo, no, los informes, sí. Al juez, por orden judicial, del fiscal, sí se puede dar ahí. Competencia. Los auditores internos aplican el conocimiento, actitud y experiencia necesarias para desempeñar los servicios de auditoría interna. Por eso decía competencias, tenemos la especialidad, los estudios, la capacitación para poder hacer ese ejercicio de función. Confidencialidad, los auditores respetan el valor de propiedad de la información que ya les expliqué. Ya hablamos ya de integridad. Cuando hablamos de la objetividad, no debemos participar en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar
aparentemente verificar su evaluación imparcial. Esta participación incluye aquella actividad relacionada que puede estar en conflicto los intereses de la organización, no si somos inventados por terceros. Nosotros cuidamos mucho nuestra imagen. Es bien difícil que, por ejemplo, yo sea citado por una actividad que haga el gerente de administración en su domicilio, por una cuestión de ética no puede ocurrir, ¿no? Siempre mucho, si no perder independencia, si no amistad y en auditoría, eso no conjuga con nuestra norma y los procedimientos que aplicamos en la auditoría. No se aceptará nada que pueda perjudicar aparentemente su juicio profesional, porque los hechos dáviles que se hace el auditor tampoco se debe aceptar, ¿no? Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y de no ser divulgados pueden distorsionar los informes que hay sometido a revisión. Los auditores internos serán prudentes en el uso de la protección e información adquirida en el transcurso del trabajo. La confidencialidad, la reserva. Yo no puedo ir a una reunión y comienzo a hablar, ¿no? Mire el trabajo que estoy haciendo, mire esta empresa, pues, porque basta que eso va corriendo y ahí uno dice, no es confiable, no es reservado. ¿De acuerdo? No utilizarán información a lucro personal de alguna manera que fuera contraria a la ley, objeto de la vida del auditor. Competencia particular son aquellos servicios los cuales tengan suficiente conocimiento. Le decía yo, ¿no? Si tengo que hacer una auditoría, una obra, una construcción de un edificio de 5 o 10 pisos, yo tengo que tener como mínimo 2 ingenieros para hacer la parte técnica, ¿no? Repito, yo como auditor puedo evaluar la obra, el expediente técnico, pero ya la valorización, como es una parte técnica, tiene que ser un auditor ingeniero civil. Las normas de conducta, los miembros y CIA tienen la obligación de desempeñarse de manera honesta, objetiva y diligente para el ejercicio de sus deberes y responsabilidades. Esto siempre le voy a ir repitiendo, le vengo repitiendo durante estos 15 años, pues, le vengo ejerciendo como docente. Es muy importante la ética profesional, la de desempeñarse de manera honesta, ¿cierto? Los miembros de CIA deben manifestar su lealtad a todos los asuntos relativos a su organización. Quienes puedan prestar su servicio a los miembros y los CIA no participarán conscientemente de ninguna actividad ilegal impropia. Los miembros y los CIA deben abstenerse de participar en actos o actividades que se acrediten en la profesión de auditoría. Ir a los congresos de los auditores internos, sí. Ir a reuniones de capacitación, sí. Ir a reuniones del Congreso de Contadores, sí. De congreso o conferencia de auditoría, sí. Pero ir a partes que no tienen nada que ver con nuestra profesión, asuntos que son personales, cuidado, siempre la imagen juega mucho, ¿no? Los miembros de los CIA no deben aceptar gratificaciones ni regalos de ningún empleado, ni cliente, usuario. Estamos prohibidos, ¿no? Muy bien, ahora para no ser cansada la clase vamos a hablar un poquito cómo se planifica el trabajo de auditoría en un proceso de auditoría. Hablamos, por ejemplo, marco para la etapa de formulación del plan estratégico del auditor interno. Después hacemos el marco para la etapa de la formulación del plan anual de auditoría interna, basado en riesgo. Ojo, basado en riesgo. Tercera fase, marco de la etapa de planificación del trabajo de auditoría interna. Cuarta fase, marco para la etapa de seguimiento del trabajo de auditoría interno. Quinta fase, marco para la etapa de comunicación del trabajo de auditoría interna. Y marco de la etapa de la ejecución del trabajo de auditoría interna. Son 6 fases para el trabajo nuestro de auditoría interna, ¿sí? El gráfico ha sido explicado. Ahora vamos a hablar un poquito de un cuestionario basado en lo que es fraude. Este va a ser el trabajo, ya no va a ser ustedes. Este trabajo sí le voy a dar unos días. Va a ser el martes, que me lo van a entregar por correo, una sola hojita por grupo, una sola hojita. Si el cuestionario es 2 o 3 hojas, muy bien, las 3 hojas. Por ejemplo, dice, indicaciones, marque con aspa la respuesta que mejor lo describa. Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, no lo sé, ni en desacuerdo, totalmente desacuerdo. Estas son las preguntas que mayormente se hacen para una tesis, para ser de contador público, una tesis maestría también. Son unos cuestionarios
que se trabajan ahora con el SPS, que son de ahí, lo he traído, acuérdense que les hablé en clases anteriores que estamos haciendo la asistencia técnica a una colega de ustedes que ya va a rendir este año su examen que se llama fraudes en las empresas registrales del Perú, ¿no? Muy bien, seguimos. Preguntas, por este lado tenemos preguntas, totalmente de acuerdo, se lo voy a apuntar, no solo a esto lo he pasado el Power, pero se lo voy a enviar también en Excel para que ustedes lo puedan llenar. Dice, el titular de la entidad y demás jefes de la organización demuestran altos estándares éticos. Aquí marcamos si estamos de acuerdo, ¿no? De acuerdo, no de acuerdo, desacuerdo. Segunda pregunta, el titular de la entidad o empresa o directorio se refiere, o gerente general o presidente directorio y demás jefes cumple con las leyes, normas y reglamentos que ofrece la organización. ¿Cumple o no cumple? De acuerdo. Si no sabe, no sé. Mi jefe inmediato demuestra altos estándares éticos. Esto quiero que lo relacione un poquito muchos de ustedes que están trabajando en la actividad privada, que le apliquen estos cuestionarios. Los que están trabajando en el sector público, sea municipio, gobierno regional, también me gustaría que lo apliquen, ¿ya? Muy bien. Si no, bueno, ya lo van llenando de acuerdo a la experiencia que vamos viendo en estas 4 clases. Estamos viendo, esta 4ª semana voy a trabajarlo, esta y la siguiente, para completar algunas cosas que son muy importantes. Esto, por ejemplo, lo que han sido mis alumnos, el laboratorio, excepcional, serían ustedes lo dicen llenado en Excel, y sería mucho mejor, pero hay que adaptarnos a lo que ahora tenemos, ¿no? 4ª pregunta, mi jefe inmediato cumple las leyes, normas, reglamentos que afectan a la organización. Cuando decimos organización, empresa, ¿sí? Muy bien. Demuestra altos estándares éticos, totalmente de acuerdo, no lo sé. Okay. 6. Cumplo con las leyes, normas y reglamentos que afectan a la organización o empresa. Respondemos. 7. En mi oficina se ha establecido un ambiente de confianza mutua y comunicación abierta entre la dirección y los empleados. Totalmente de acuerdo, no lo sé. Ok. 8. Generalmente no siento una presión irrazonable para hacer el trabajo en cualquier costo. Algo así, ¿no? ¿Cuál es la presión? ¿Me presiona para mañana, para este día lunes, tienes que tener el informe? Entonces, ¿tengo esa presión en el trabajo o no? Me refiero no solo, muchos de ustedes pueden estar trabajando en internacionales, en empresas de auditoría, en sociedades de auditoría, en empresas privadas, en oficinas de contabilidad, en oficinas de tesorería, en oficinas de etc. Ahí me gustaría que apliquen este cuestionario. 9. Conozco los tipos de fraude que pueden surgir dentro de mi unidad de trabajo o área. 10. Conozco los factores que afectan al riesgo de fraude dentro de mi unidad de trabajo o área. 11. Participo activamente en la evaluación del riesgo de fraude. Participo, ¿no? Si se recibe 5 whisky, me dan a mí 1, participo, ¿no? O se da dinero, lo que ha pasado el año entero, se da dinero, comisión, y para que no diga nada le doy al auditor, le doy al contador, le doy al gerente de finanzas. Ojo, que eso está jugando mucho, ¿no? Muy bien. 12. El impacto y probabilidad del riesgo de fraude se considera como parte de la evaluación de riesgo de fraude en mi unidad de trabajo o área. Los empleados eluden los controles, que eluden los empleados, que eluden los controles, violan las leyes, normas y reglamentos que afectan a la organización, ¿serán descubiertos? ¿Van a ser descubiertos o no? Los empleados que eluden los controles, infrinjan las leyes, normas y reglamentos, afecten a la organización y sean descubiertos, estarán sujetos a las consecuencias apropiadas. Esto me da pie para comentarles algo. Juega mucho que yo le comente algo de esto, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos haciendo una auditoría de Top Secret, como le voy a decir, en la cooperativa, un mercado cooperativo muy grande en Suedios. Estábamos haciendo la auditoría y encontramos pues que el que era el programador en el turno de tarde y noche era cajero, ¿no? Y yo decía, qué raro. Una vez venimos a hacer un arqueo a las 6 y lo encontramos ya no como programador, sino como cajero. Decimos, ni hablar aquí, hay algo que está fallando, no está de más, ¿no?
algo que está de más. Entonces hacemos un seguimiento y pedimos todos los reportes del área de cómputo, de tecnología e información, y encontramos que, y una vez nos paramos a hacer aquello, encontramos que les daban dinero, ¿no?, por gasto administrativo, por préstamo en la cooperativa, y le entregaban el dinero y él nos daba comprobante, o le daba un comprobante que decía recibo de caja, recibo contable. Si eso no es un comprobante de acuerdo a ley, ¿no?, o factura, o boleta, etc., pero no es, era como un simple recibo, todavía le ponían numerado por computadora, ¿no? Y cuando hicimos el cruce, pedimos el reporte de todas las 20, todos los días, encontramos que había cantidad de errores, nada, qué raro. Uno se puede equivocar 1, 2, 3 veces, pero tantas veces en listado, ¿no? Y cuando fuimos a cruzar con el registro de venta, encontramos de que se había anulado adredemente y él se iba llevando el dinero, ¿no? Lo anulaba para que no ingresaba, entraba su dinero a su bolsillo, pero no ingresaba a la empresa, ¿no? Era un corrocel que terminamos con más de 150.000 soles y se le hizo un proceso y el señor desapareció de la empresa, nunca más apareció, ¿no? Eso fue un trabajo de auditoría interna que hicimos en una institución, en una empresa, digamos. Vamos, seguimos. Los empleados eluden control, velen por las leyes, esas normas y reglamentos que afectan a la nación, se han descubierto, ese es el ejemplo que digo. Los empleados que eludan los controles y infrinjan las leyes, normas y reglamentos que afecten a la organización y sean descubiertos, estarán sujetos a consecuencias apropiadas, sí, de juicios civiles, penales, ¿no? Se toma suficiente cuidado para proteger la información personal y confidencial, número de seguro social, número de la tarjeta de crédito, ¿sí? Tomamos eso, hacemos ese trabajo. 18. Los jefes y demás empleados no cumplen las funciones de más de un empleado. Esa segregación de funciones, mucho cuidado. No, esto tiene que ser un solo trabajo. En el caso que le dije anterior, de la vida real, programador y cajero, no sea más, ¿no? Hay una incompatibilidad del trabajo, una segregación de funciones. En la unidad de trabajo o área, existe un ambiente que permita comunicación de información desfavorable sin temor, marcamos. Existe un canal de comunicación de denuncia, ejemplo, líneas telefónicas, sitio web, correspondencia, para informar sobre las presuntas irregularidades, relacionadas con el fraude o mala conducta. ¿Hay? No, sí. Poca información, no sé, no estoy de acuerdo. Comprende la descripción de mi trabajo y mi responsabilidad incluye el reporte oportuno de fraude y mala conducta. Si yo tengo conocimiento de eso, por favor, lo comunico en mi haya visto a una persona que tiene su antecedente. Comenzamos siempre, hoy, con todo lo que está pasando en nuestro país, después de este caso de la Bajato, ahora el Montero, ODB, todo esto decía en la primera, creo, segunda clase, le decía a usted que hoy las empresas te comienzan ya a hacer una visita, no solo en referencia, que antes quedaba en el escritorio, hoy se va físicamente y se pide la información directamente. Y se hace una entrevista, una reunión para que le den toda la información. Comprende la descripción de mi trabajo y mi responsabilidad, sea quien y cómo debo informar sobre un potencial fraude y mala conducta, le informo a mi jefe inmediato, le informo al gerente general, a quien no. Si reporto una mala acción a mi jefe inmediato, estoy seguro de que la mala acción se detendrá. Si yo conozco que el jefe tiene antecedentes de toda la semana y si tomar, ¿no?, llegando a su más allegado, entonces yo debo tener mucho cuidado. Ahí sí tengo que obviar y hacer un informe reservado a la gerencia, porque es importante que yo guarde. Mucho juega la ética, porque son estos 5 años que ustedes están preparados ya para ejercer la función de contador y auditor. Mucho va a jugar la conducta de ustedes. Si reportó una mala acción a mi jefe inmediato, estoy seguro que me lo dice. Nuestro sistema de información proporciona al jefe de la unidad orgánica la capacidad de detectar automáticamente fraude dentro del departamento de mi trabajo. Los sistemas son sólidos. Por eso yo decía, la auditoría, el proceso que vamos a hablar, juega mucho ahí, ¿no? Si se detectó el uso indebido de la pérdida de los activos de la organización, la jefatura y demás jefes de las unidades y áreas que actúan de manera oportuna a través de acciones correctivas remediando el bien. Las quejas o denuncias internas son objeto del seguimiento oportuno y eficaz a fin de detectar posible fraude y mala conducta. Hay quejas y denuncias, en algunas empresas se hace eso. ¿No?
denuncias, él pone ahí un son de denuncia, o por internet la Contraloría ha hecho una página, un formato que queda confidencial anónimamente, la denuncia que tú hagas. Después te manda un oficio y te dice probar la denuncia, ¿no? Y se guarda confidencialidad de denunciante. Los empleados de mi oficina de trabajo saben qué acciones tomar cuando se encuentran errores vacíos laborales diarios. ¿Sabe qué acción tomamos inmediato? 28. Sé qué acción tomar si me doy cuenta de una actividad no ética y fraudulenta. ¿Sabe qué acción puedo tomar? Es importante eso. Los sistemas computarizados de entrada de los datos usados dentro de mi departamento de trabajo provienen y detectan de manera efectiva información intencionalmente mal caracterizada o omitida. 30. Sospecho de alguna actividad fraudulenta en mi lugar de trabajo, sospecho de algo, algún carrusel, tengo conocimiento de algo, yo tengo que estar atento y en alerta, ¿no? Por eso quiero yo terminar con esta frase: siempre el éxito nunca llega solo, hay que trabajar arduamente para conseguirlo. Estimadas alumnos, cuando hablamos de este caso, hoy quiero, vamos a ver, yo le voy a alcanzar, esto lo he pasado de Excel a PowerPoint, pero también le voy a alcanzar la también el Excel que está ahí, que este es lo que ustedes me van a completar, ¿no? Perdón, ahí hablamos. Preguntas, totalmente de acuerdo, ¿no? Desacuerdo, totalmente de desacuerdo, ¿ok? Y ahí están las preguntas. Yo le he pasado el PowerPoint por efecto de la clase, pero lo voy a alcanzar, lo voy a grabar hoy en aula virtual. Repito, cuando ya pase una hora en el aula virtual, sí le voy a responder, o por el WhatsApp que se ha creado tanto de las tres aulas, o de Giancarlo como delegado del aula 304 y Ángela Pumarumi del aula 303 y el delegado del 305, me manda un WhatsApp directo y yo le voy respondiendo las inquietudes, ¿ya? Voy a terminar la clase, entonces tenemos el Excel que también le voy a grabar, y voy a terminar con algo de que lo quiero preparar ya para la siguiente clase, porque vamos a hacer un poco, por ejemplo, este es un curso que fui en el 2018 a gestión de procesos en ESAN, ¿no? Este es un maestro de PhD que nos dictó, y por ejemplo vamos a ir ya a hacer cuestionario, trabajo. Como le dije, la siguiente clase, que es el martes, vamos a hablar de un procedimiento de una empresa privada, que tengo el caso de Yamagas, en base a los procesos. Por ejemplo, ¿qué es un proceso? Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales se transforman en elementos de entrada y salida, de entrada en resultado. Conjunto de actividades relacionadas entre sí que tienen el propósito de producir un resultado o producto para un destinatario de bienes y servicios. Generalmente los procesos involucran combinaciones de personas, máquinas, herramientas, técnicas, materiales. Es decir, estamos hablando no solo del procedimiento, sino hablamos de ¿qué? De personas. Ya aclaramos que es un proceso. ¿Cuál es la necesidad del cliente? ¿Sí? El bien y servicio. Muy bien. Vemos el proceso. ¿Qué requerimos nosotros en el proceso? Requerimientos. ¿Estamos contentos con el proceso del trámite que hemos hecho? Y acá tenemos el enfoque funcional a enfoque proceso orientado a resultados. Este es un enfoque funcional. Este es por área de proceso y este enfoque proceso orientado a resultados. Es decir, ya no hacemos las órdenes verticales, sino horizontal. ¿Sí? Gestiona la entidad. Y terminamos de esto que vamos a hablar ya con mayor parte. En forma vertical, énfasis en el bien y el servicio. En forma horizontal, énfasis en el ciudadano y destinatario en los bienes y servicios. Estoy contento por el servicio que he recibido, o cuando voy a una municipalidad voy 4 o 5 horas y salgo amargo por lo que no he salido. Ahí hay trabas los procesos. Ahí hay un ente burocrático que está trabando, que no se agilidad el proceso de la entidad, ¿cierto? O de la empresa.
Eso vamos a ir hablando, es una pequeña introducción que le voy haciendo y vamos a hablar ya del siguiente caso. Ya tenemos tres tipos de procesos, ¿no? Procesos estratégicos, operativos y de apoyo y soporte. Esto no está en el sílabo del curso, yo lo estoy agregando porque es necesario. Cuando hagamos en el sílabo que he elaborado, hablamos un poquito de auditoría de fraude, es importante previamente conocer cuáles son los procesos. Cuando queremos hacer cuestionarios de fraude, es importante conocer los procesos. Ya el manual de auditoría interna me está diciendo, ¿no? Y pero del proceso. Y los niveles de proceso: nivel 0, grupo de procesos unidos por la especialidad, nivel de desagregación. Segundo nivel de desagregación, ya le vamos a hablar, se termina con un manual de proceso que debe tener tanto la empresa privada. La empresa pública he tardado un poquito, pero ya está ahí, ¿no? La empresa pública está en el COSO 2013, la empresa privada estamos en el COSO 2017 y ya viene el COSO 2020, porque estos hechos que hemos originado también permiten a la profesión que nos actualicemos y estemos preparados para los acontecimientos que se presentan día a día. Muy bien, estimados alumnos, esto por hoy. Una vez que ustedes escuchen esta clase de 6 a 7 de la noche, o de 7:30 a 8:30, les voy a dar los 15 minutos para que usted haga la pregunta por el aula virtual, por el WhatsApp de auditoría interna o por el WhatsApp de los delegados. Me alcanza y yo lo respondo. He querido hacerle esta clase grabada porque requiere una mayor explicación, ¿no? Y también me siento yo del lado virtual, es muy importante, pero lo veo mejor cuando ya hagamos, y esto vamos a hacerlo en la siguiente clase porque necesito entremos ya a hablar de cuestionarios prácticos para que no sea tan cansada la clase. Muy bien, estimados alumnos, que tengan ustedes muy buena noche y acuérdense que hemos hablado de marco, ¿no? Del auditor interno, profesional auditor interno, la norma es toque queda a las 6, eso dejamos. No quiero que ninguno de mis alumnos esté fuera de su casa a las 6 de la tarde. Debemos estar como hoy, ¿qué? En clase, ¿sí? Dios lo bendiga, que tengan ustedes un excelente día.